de este año y es la primera que se realiza en Chile, después del Pi Day que se realizó el año pasado, donde participó muchísima gente, así que invitados a participar de la PyCon y de la comunidad de Python Chile. Y partamos con la modelación matemática y cómo aplicarla. En general, la idea de la modelación matemática, ¿qué es? Es tomar objetos matemáticos, ¿cierto? Y aplicarlos a fenómenos que uno observa, ¿ya? Y para eso uno tiene que ajustarlos para poder recrear un comportamiento que uno busca como modelar, ¿cierto? Y recrearlo numéricamente. Ahora, la aplicación en la vida real y cómo generar valor con esto puede ser un poco complejo. Uno muchas veces puede modelar lo que se le ocurra. Ahora, la idea es que sirva de algo muchas veces, ya sea de inmediato, en un futuro, pero la idea es, cuando uno ya va a aplicar directamente algo a la vida real, muchas veces requiere mucho desarrollo de software y manejo de datos. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el uso de lenguajes como Python, aprender a ya manejar bases de datos, aprender a manejar volúmenes enormes de datos. Y ahí es donde surge una como disciplina que los llamo a que se interesen, que es algo que ya está medio manoseado, porque tiene un nombre que puede ser un poco como extraño, que es ciencia de datos, ¿cierto? Pero para un ingeniero matemático la ciencia de datos es algo natural, porque al momento de llevar a la aplicación implica que generar modelos matemáticos muy complejos y naturalmente ahí donde salen muchos números. Para poder hacer algo de aplicación salen sábanas enormes de datos, gigabytes y gigabytes de información y hay que poder manejarlo. Y para eso está la ciencia de datos al final del día. Y como ingeniero matemático, uno que puede aportar dentro de eso es propiciar un acercamiento matemático al momento de modelar. Cuando no hay un ingeniero matemático o un estadístico a cargo de cosas de matemática aplicadas, ¿qué pasa? Que se está haciendo cualquier cuestión. Los modelos no tienen sustento y la idea es que uno como ingeniero matemático entregue estos sustentos, facilite la creación de nuevo conocimiento a partir de estos modelos que se van a poder extender, los vas a poder modificar y te va a permitir explorar elementos que numéricamente no sería posible porque no vas a estar explorando todo de manera numérica, sino que vas a poder explorarlo en el papel, haciendo lo que sabemos que son fórmulas extrañas y en espacios extraños. Así que, y en ese sentido siempre hay que buscar entregar dentro de una aplicación métricas que permitan valorarlas, que te permitan decir, oye, estoy generando valor de esta forma. Entonces pasemos directamente a la modelación de OWC para generación eléctrica. Lo que les voy a mostrar es un extracto y aplicación de mi tesis de magíster en la PUC que guió el profesor Rolando. Y primero, ¿qué es un OWC? OWC, la sigla significa Oscillating Water Column. Y es este dispositivo que vemos acá, este es un diagrama que es muy simplificado, en que uno, ¿dónde lo ubica? Lo ubica en el mar, en la costa o en la mitad del mar. Y la idea es que con una abertura inferior vaya ingresando agua. Ahí, dependiendo de las olas, el nivel del agua va a subir y bajar. En esta estructura que es rígida, que es hueca, que puede estar anclada en el borde costero o puede estar flotando en la mitad del mar. Y adentro tiene una bolsa de aire, ¿ya? Y que el mar lo va a comprimir o la va a descomprimir con respecto a la presión atmosférica. Y mediante una turbina Wells, que es una turbina simétrica y bidireccional, ¿a qué me refiero con eso? Que rota en un solo lado, pero el aire va en las dos direcciones, y siempre va a rotar en la misma dirección, gracias a la particularidad de que es simétrica, nos va a permitir extraer energía. Y eso a grandes rasgos es un OWC, un dispositivo de columna de agua oscilante. Y ahora un poco de historia. A partir del año 1970 empezó un desarrollo que fue puramente teórico, no se había construido nada, solamente se llevaba a teoría, a lo más se llevaba a canales canales dentro de universidades donde se probaban ciertos modelos. Y en 1990 empiezan a aparecer prototipos experimentales, por ejemplo en Limpet, en Islay, Escocia, o en Sakata, Japón. Ya
uno de los modelos que es como más famoso, que es porque es uno de los más estudiados, donde hay más documentación, es un prototipo de Wayback, que es uno de los que me voy a basar, que fue realizado en Pico, en la isla Pico, Portugal, en el archipiélago de Azores. Y uno de los grandes hitos que tuvo en los dispositivos de LS en 2005 se iba a lanzar el primer modelo comercial, que era un modelo flotante que cumple con un criterio comercial y es que la planta sea de 1 megawatt. ¿Cuál es el problema de esto? Que mientras lo estaban instalando en la mitad del mar, naufragó. Eso hizo que los modelos comerciales se detuvieran hasta harto tiempo más. Después de eso, no se detuvo la investigación, sin embargo. Y en 2008 es uno de los OWS más bonitos que hay, que es un modelo multicámara, que es la idea es que en un puerto que protege una bahía, los muros protectores son muchas cámaras OWS de un tamaño pequeño, y es un OWS experimental y que actualmente da energía a un pueblo que es Mutriku, España. Y últimamente, uno de los grandes hitos, que es algo súper importante, que es un modelo comercial, que el 2019 estaba para instalarse en Hawái. Todavía no se instala por temas de pandemia, pero es un modelo flotante de 1,25 megawatts y es un avance súper importante en cuanto a este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Por las dimensiones, por el hecho de que es comercial y por el hecho de que está como ya totalmente como puesto en producción y ya no está fuera de la investigación en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿por qué Chile podría ser algo de interés? Si vemos un mapa de la potencia por metro de costa o por metro de mar que podría observarse. Y si vemos en Chile, hay puntos bien oscuritos. Acá arriba en Escocia estaría, por ejemplo, el Disley. En Japón, donde no hay mucha energía, también se instaló uno. Pero acá en Chile vemos que gran parte del territorio, la mitad está cubierta de puntos naranja o puntos rojos. Y eso es una ventaja cuando hablamos de energía de olas, porque no quiere decir que hay mucha energía para extraer y el potencial de este tipo de dispositivos en ese sentido es enorme para Chile. Y partiendo con la modelación, ¿cuál es el funcionamiento simplificado de un dispositivo WS? Primero que el mar ingresa a la cámara, ya el mar en este caso sería la ETA, y que al ingresar dentro del dispositivo se mueve como si fuera un pistón adentro y genera una diferencia de presión al interior de la cámara. Y esta diferencia de presión en el aire va a provocar un flujo a través de una turbina o de una válvula. La idea de la válvula es liberar el exceso de presión. Y con ese flujo que pasa por la turbina, nosotros vamos a estar extrayendo energía. Ahora, como primero un background teórico, algo esencial dentro de la modelación que voy a estar ocupando es la teoría lineal de ondas, que tenemos esta ecuación muy simplificada, muy simplificada de Navier-Stokes, que tiene una solución que tiene esta forma, que es phi de E a la i omega t. ¿Y cuál es la gracia? De que este tipo de soluciones son soluciones lineales, que después la vamos a ocupar para hacer una representación mucho más compleja de lo que es el mar, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el ejemplo de una onda de mar que sería como monocromática y unidireccional, vemos que tiene esta representación que es simplemente un coseno, que va a depender de una frecuencia, de un número de onda y de una dirección y de una fase. Entonces, con esto, la idea es generar un mar estocástico, con esta representación bien simple de un E a la i omega t. Primero vamos a tener esto, que va a tener una frecuencia, una amplitud y una dirección. Y el mar además va a estar compuesto ¿por qué? Por un espectro diferente, que para cada omega voy a tener unas amplitudes distintas y que esas se pueden representar mediante un espectro de Pearson-Muscout, que tiene esta fórmula. Y con eso
es donde empieza la magia, que podemos hacer una representación ya estocástica del mar, donde con una integral de Ito y con una medida estocástica que sería m sub beta, en un espacio que sería un espacio de Heiry, que es el espacio donde se cumple la relación de dispersión de ondas. Con esto, ¿uno qué tiene? Que uno puede empezar a hacer suma de muchas olas, muchos E a la I omega t, con distinta amplitud. La amplitud en este caso la va a entregar esta medida estocástica, m sub beta. Y que detrás de eso que va a haber un browniano que lo va a estar impulsando. Entonces, vamos a tener un browniano en un espacio de frecuencias que me va a decir el espectro va a estar compuesto de una manera aleatoria, con cierta potencia, con ciertas amplitudes, y todo eso va a generar una mezcla aleatoria de ondas, y yo con eso voy a poder definir totalmente en el tiempo cómo va a estar compuesto mi mar. Ahora, eso hay que mostrarlo mucho, hay que hacer muchas muestras, como son las prácticas de esto, para poder ver, por ejemplo, esperanza y cosas así. Ahora, además, dentro de esto es que se considera un sistema mecánico con memoria, dentro de los supuestos que tenemos en la modelación, que no voy a entrar mucho en detalle en esta presentación, pero un supuesto es que dentro de la cámara las partículas de aire van a interactuar con la estructura y con el mar. Y esta interacción se puede suponer como que vamos a tener infinitos resortes que van a estar golpeando como osciladores armónicos dentro de este sistema. Y formalmente las ecuaciones del OWC van a ser muy similar a las ecuaciones de un sistema mecánico con memoria, que es este que se muestra acá. Y esto, al final del día, se va a usar para poder definir el proceso estocástico que va a representar el OWC. Y ahora, la dinámica, repasando un poco. Para modelar un dispositivo WC, ¿qué hay que tener en cuenta? Las olas del océano, que ya vimos una representación de esto. El flujo de agua, que es la elevación de la columna de agua, y cuál es el flujo que va a ser QDT, y cómo esta va a variar al interior de la cámara. Esto es súper importante. Por otra parte está la presión al interior de la cámara. Esta presión, si no tuviéramos la válvula, la presión variaría y la masa al interior no cambiaría. Pero dado que tenemos la turbina y la válvula, ¿qué va a pasar? El aire va a salir o va a entrar, y eso va a hacer un intercambio de masa al interior, y eso es parte de lo que más nos interesa. Vamos al flujo de agua. El flujo de agua se puede separar en dos elementos. Primero, lo que voy a llamar flujo difractado, que es el flujo de agua producto del mar solamente, sin efectos de la presión interna de la cámara. Es como que yo tuviera abierto el dispositivo por arriba, como que no existieran cambios de presión al interior. Siempre la presión sería la presión atmosférica. Y cómo el mar viene y cómo interactúa, cómo choca con las paredes, cómo choca con la estructura marina, va a definir este flujo difractado. Ahora, hay otro flujo que es producto de la presión al interior de la cámara, porque si la presión es alta con respecto a la presión atmosférica, ¿qué va a pasar? La bolsa de aire va a estar empujando el mar hacia abajo. Y eso es lo que vamos a llamar flujo radiado. Este flujo radiado es producto del aire al interior de la cámara y se va a medir como efecto de la presión sobre el agua. Ahora, ¿cómo vamos a representar el flujo difractado? El flujo difractado se representa de la misma forma en que se representa ese mar estocástico. Ahora ya no es el I omega t directamente, sino que ahora vamos a tener una respuesta de frecuencia, que es este gamma, que nos va a decir que las olas van a tener cierto comportamiento, van a subir tanto con respecto a una cierta frecuencia. Y por otra parte vamos a tener un flujo radiado que va a depender de la forma de la cámara, ¿ven? Y acá es donde entra un kernel geométrico que da origen a este ruido estocástico que habíamos hablado antes, que es el G sub R, y que tiene una representación también en cuanto a frecuencias, pero que no voy a entrar mucho en detalle en eso.
Veamos la masa de aire interno al interior del dispositivo. La variación de masa que hay al interior se puede representar de esta forma. Un dma de t, cuánto varía la masa con respecto al tiempo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es esto? Es bien simple. La masa al interior va a ser el flujo de cómo está del agua, ¿cierto? Cuánto sube y baja el nivel, ¿ya? Y un cambio en la presión. Ahora, si no hay masa que escape, si no hay un flujo de agua, de aire para afuera, ¿qué va a pasar? Esta variación de masa sería cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no nos interesa que la masa sea cero, porque nos interesa que haya un flujo a través de la turbina. Y ahí es donde este dma de t ya no es cero, sino que pasa a ser igual al flujo de aire, a la masa de aire que va a escapar por la turbina, que va a ser el W sub D, y la masa de aire que va a escapar a través de la válvula, que es W sub V. Ahora, ¿cómo se representa el flujo a través de la turbina? Es una representación bien simple la que se hace. Primero se necesita un parámetro de diseño que es K, que a eso ya depende del modelo, del tamaño, depende de varios factores y es algo más o menos empírico en base a experimentos que se hagan. El diámetro que va a tener la turbina, de qué porte van a ser sus aspas, por ejemplo, y la velocidad a la que estas aspas van a estar moviéndose. Y todo eso con respecto a la presión, que va a ser la que va a estar empujando el aire hacia afuera. Ahora, en este caso, la válvula que estamos pensando es evitar que haya una presión excesiva que me rompa la turbina. Entonces, ¿yo qué voy a estar diciendo? Si la presión supera cierto valor crítico, que es un valor de diseño de la turbina, yo voy a decir, la válvula, libérame todo el aire que podáis hasta que la presión esté dentro del rango que nosotros necesitamos. Y en este sentido estamos considerando una válvula perfecta que va a poder hacer que se escape toda la presión que sea necesaria. Entonces, ¿cómo queda? Si unimos todo esto, ¿qué nos queda? El flujo que va a salir por la turbina y por la válvula tiene que ser igual al flujo producto del mar que entra y la variación de la presión al interior. Si uno expande un poco los términos, queda de esta forma, que es un poco más feo. Acá no es necesario que lo sigan, ¿cierto? Pero es una representación más integral del mismo proceso anterior. Y detrás de esto, del Q sub D, del G sub R, del B sub GR, que van a empezar a dar impulso a toda esta ecuación para que se empiece a mover, hay procesos estocásticos que están definidos aleatoriamente dentro del espacio de frecuencia. Y este proceso estocástico es lo que va a dar vida a todas estas ecuaciones. Entonces, ya, ¿cómo se simula esto? Esto se simula mediante un modelo numérico, que es uno muy simple, que se llama Euler-Maruyama. Y básicamente tomamos esta ecuación, que es muy bonita, muy simple, y la discretizamos como de una manera casi muy dummy, donde todos los diferenciales ya pasan a ser diferencias directamente. Y cada uno de estos componentes que hay acá van a tener ciertas representaciones. Por ejemplo, el P sub n, si uno se pone como a despejar los elementos, uno lo puede escribir de esta forma, que el P sub n más 1 va a depender de un P sub n y de los flujos que se vayan generando para cada uno de esos instantes. Y por otra parte, acá mismo del Q sub Rn, va a depender de la presión, va a depender de un kernel geométrico y de ese ruido que había definido en un principio. Ahora,
En la práctica, cuando uno agarra todas estas ecuaciones y las tira a la juguera, no siempre te da buenos resultados. ¿Por qué? Porque uno no siempre estudia las condiciones de estabilidad del modelo. Y ahí esto es algo súper importante, que siempre hay que estudiar las condiciones de estabilidad. Y en este caso, lo que se muestra acá abajo son las condiciones de estabilidad. Y que esto, que se ve un poco complejo, que es un caso que R, el módulo de ese kernel geométrico y de estas constantes C1 y C2, al simplificarlo, me queda que me basta considerar que el delta t sea menor a un C1 más C2, que son estas dos variables producto de reordenar esta ecuación de Euler-Maruvia. Y dentro de todo esto, recuerden que hay procesos estocásticos detrás, y acá yo, para cada t, para cada n, en verdad, el Q sub de n y el Q sub Rn son creados a partir de procesos ya un poco más arriba, que es discretizar esas ecuaciones de mar estocástico que les había mostrado. Entonces, para poder hacer la simulación, yo voy a necesitar ciertos parámetros que son las respuestas de frecuencia que me definen el flujo difractado y el kernel geométrico. Y esos son parámetros que se obtienen. Es súper difícil obtenerlo. Se obtiene mediante métodos espectrales para los casos teóricos, casos ideales, en donde uno dice que el mar es totalmente plano o que tu dispositivo es un círculo perfecto y cosas así. Y se pueden obtener este tipo de curvas. Para casos más reales hay que ocupar otras técnicas como FEM y BEM para obtener estas curvas, y que son al final del día respuestas de frecuencia. Y por otra parte está la información de la turbina. La información de la turbina, ¿cómo se obtiene? A través de elementos empíricos. Datos empíricos te van a decir, bajo cierto flujo de presión, cuánta potencia va a extraer mi turbina. Y en ese sentido, para poder saber cuánta energía voy a estar produciendo, yo necesitaba esta curva, que para una turbina Wells, NACA 0015, que es un modelo específico y estudiado, se obtienen este tipo de curvas donde vemos que en un principio la energía es negativa. ¿Por qué? Porque la turbina, si no hay nada presionándola, esta turbina tiene la característica que siempre tiene que estar rotando, y si no hay nada presionándola, uno tiene que presionarla para que esté rotando. Y vamos a la aplicación directa. ¿Qué pasa? Vamos a suponer un suelo ideal, que es un suelo marino uniforme, una cámara de sección rectangular de 12 metros por 12 metros, que la cámara va a estar suspendida a unos 8 metros, sumergida a unos 8 metros, que vamos a tener una turbina Wells de diámetro 2.3, de diseño NACA 0015, y con características del mar que van a depender del lugar que vamos a estar analizando. Acá un ejemplo de simulaciones que se hicieron con esto. Vemos acá muchas trayectorias. Para el caso donde la altura de mar era de 4.14 metros, es un mar súper fuerte el que le estoy mostrando en este ejemplo, un periodo de olas de 9.53 segundos. Y para este caso en específico, se espera que la potencia generada sea de 364 kilowatts, lo cual es mucho. ¿Por qué? Porque el ejemplo que les estoy mostrando es de un mar que es muy bravo, ¿ya? Con olas que vienen de mucha distancia, con mucha energía, por eso el periodo es tan largo. Y la altura es porque viene desde muy lejos con un movimiento de masa muy grande, y además es un movimiento de masa de mucha altura. Así que es mucha energía la que transfieren estas olas. Y acá vemos la altura incidente, cómo es el mar que está simulado. Por otra parte está la potencia instantánea que se puede extraer, que es el P sub T. Acá vemos el efecto que tiene la válvula, y por otra parte el efecto que tiene la caída que tenía la curva de extracción de potencia. Y además vemos la presión al interior de la cámara. Acá está limitada por la válvula. Vemos que tiene un límite de 10 aprox.
Y bueno, ahí para poder ver un poco mejor cómo quedan las curvas, esta es solo una trayectoria, y acá es importante observar que la potencia de solo esta muestra es de 549 kilowatts, lo cual no es muy real, porque si vemos el caso anterior, la esperanza era aproximadamente de 300 y algo. Entonces es importante en este sentido ya no quedarse con una muestra y empezar a ver qué está pasando con las varianzas y cosas así. Y en ese sentido es que se pueden generar estos histogramas donde uno puede aproximadamente decir, mira, se va a generar tanta energía. ¿Esto cómo lo probé? Hice un benchmark que era un benchmark muy simple. Tomé un caso que fue publicado por Falcao, que el profesor Falcao ya falleció hace un año aprox, y en condiciones similares de marea de Pico de Azores en España, él había obtenido la potencia que generaba el OWC que él estaba proponiendo y utilizando el mismo, con este método de simulación obtuve valores similares. Ya, no son los mismos, pero son bastante similares considerando que la distancia entre un modelo teórico y el modelo real siempre va a haber, ¿cierto? Y en ese sentido, como quedamos muy felices porque daba valores coherentes con los que mostraba Falcao. Entonces lo aplicamos en Monte Redondo, donde teníamos este espectro de mar, con este histograma en 2D de altura significativa y periodo medio, donde consideramos varios puntos de simulación. Y se optimizó parcialmente los elementos al interior de la cámara, y se obtuvo y se compararon además dos formas de cámara, una rectangular y una circular. Y en este caso, la cámara rectangular obtuvo mucho mejor resultado, totalmente sobrepasando los resultados de una cámara circular, y generando aprox 216 kilowatts para un dispositivo de 12 por 12 metros. Esa es harta energía, considerando que es un dispositivo pequeño, y esto lograría alimentar a, como por ejemplo, una pequeña caleta donde podrían haber fácilmente unas 25 casas funcionando. Por otra parte, actualmente con el profesor Rolando y con Patricio Winkler, estamos haciendo una aplicación en Punta Curaumilla, que es Work in Progress, y estamos haciendo una evaluación de prefactibilidad en este momento para tratar de llevar a cabo un OWC en Punta Curaumilla. Y actualmente estamos en el proceso de optimizar la forma de modo tal de saber cuál sería el tamaño que más se acomoda a las olas que se observan en el lugar. En ese sentido hay que definir cuál va a ser el tamaño del dispositivo, si van a ser de 12 por 12 o menos, o 15 por 15 o 24 por 24, que es el tamaño óptimo que nos está saliendo en este momento. ¿Cuál es el tamaño de la turbina? Que en el ejemplo es de 2.3 y parece, por lo que he estado, las mediciones que he estado realizando, para Punta Curaumilla el tamaño óptimo de turbina sería aprox 2.7, por ejemplo. Y la velocidad de rotación hay que medir, eso es variable y hay que verlo para cada estado de marea y es un poco más complejo de optimizar. Eso está en proceso. ¿Y todo esto en qué se hace? Se hizo en Python. Python por sí solo no se la puede porque Python es medio ineficiente para hacer cálculos muy repetitivos, así que se pasa a C. C es súper eficiente, es levemente menos eficiente que Fortran o que Cobol o esos lenguajes más o menos que uno podría decir que están muertos, pero todavía funcionan porque son efectivos. Y se pasó a Cython, que es una mezcla de C y de Python. ¿Y en qué se está desarrollando? En un principio en el clúster Massinger de la PUC y ahora en el clúster que tiene ingeniería en Lua. Y eso, varias referencias que destacan, por ejemplo, Evans, que es uno de los precursores teóricos del dispositivo. Falcao, que es el gran impulsor, fue parte del dispositivo en la isla Pico Azores y que es una de las mayores fuentes de información que hay. Fallness, que también es muy importante en cuanto a la teoría
de los elementos que flotan, como de las boyas y cómo se comportan al variar como las olas. Y eso, y bueno, el profesor que dentro de su dentro de su trabajo que usé fue los procesos no markovianos en ecuaciones de Langevin. Y la fuente del OWC circular, que era Martín Rivas y May. Eso, y invitarlos a que participen en la próxima PyCon Chile, el 5, 6 y 7 de noviembre. Es gratis, así que ahí pueden ir a ver las charlas. No les puedo decir que postulen charlas ni talleres porque eso ya se cerró, de hecho está en proceso de publicación. Y eso, chicos. Muchas gracias, Carlos. Voy a dar un aplauso en nombre de los demás antes de las preguntas. De los que quieren abrir su micrófono o poner sus aplausos. Y bueno, doy paso a posibles preguntas que surjan de estudiantes o también de profesores. Bueno, si no hay preguntas, yo tengo unas, pero muy sencillas. Son bien sencillas. Es como al principio de tus slides, hablaste de 1 megawatt y 1.25 megawatts. Y yo no entendí de qué se trataba ese concepto y por qué ese número. O sea, por qué menos o más megawatts no sería, hablaste de que sea comercial, de que Sí, me costó como hacer como creo que no estoy en ese... es que menos de un megawatt es generar muy poca energía. ¿Ya? Y un megawatt ya es poder inyectar energía al sistema central y poder venderla con tranquilidad. Tú te referías a lo que podía generar el Sí, aparato. a la generación Ya, eso a mí eléctrica. ahí no entendí. Entonces tiene que ser al menos eso para que sea eficiente, digamos, ponerlo. O sea, para que sea como totalmente comercial, ¿cierto? Mm. Y poner uno, eventualmente se pueden poner varios y la suma de estos pueden generar un megawatt, ¿cierto? Ujú. Pero como vemos, los dos mayores intentos comerciales que he visto de generar uno, siempre es una cámara enorme. Por ejemplo, el que se va a colocar en Hawái pesa cerca de 750 toneladas, es totalmente de metal y genera 1,25 megawatts. Ujú. Y eso ya es suficiente como para que haya en su empresa y esté, por ejemplo, Siemens metido ahí en la creación de las turbinas y de la cámara. Ujú. Y con respecto a lo mismo de Hawái, y con respecto a la comparación que tú hiciste con los datos reales que se tenían de España, Ujú. ¿hay datos reales de este dispositivo que se instaló en Hawái o todavía no hay datos, todavía no se instala? Todavía no se instala. De hecho, quedó en stand-by. Las últimas noticias eran del año pasado. Quedó en stand-by netamente por temas de pandemia. ¿Y cómo se compara nuestro mar con el de Hawái o el mar en donde ustedes quieren instalar en A ver. Curahumilla? El detalle no lo tengo, pero te puedo mostrar más o menos el... Hawái está como por acá, si no me equivoco. ¿Cierto? Entre Ujú. la zona naranja y amarilla. Este dispositivo iba a ser puesto no directamente en la costa, sino que más adentro, no te podría decir si alta mar, pero sí va a estar en un mar que está súper expuesto. Y nuestra costa, como es acá, nosotros estamos en la zona más o menos amarilla, ahí hay unos puntos naranja. Ujú. Eh, y esta zona sería más o menos similar a lo que habría por Hawái, por ejemplo. Así que no,
hay un potencial importante ahí como de obtención de energía. Sí, y también de datos, ¿no? Para ver cómo funcionan tus modelos. Ujú. O con no sé bien cómo funciona esto de, tú dijiste tu modelo lo tenías se me fue la palabra técnica, validar. Que en su momento se validó el Ajá, modelo con información que había entregado Falcao. eso. Eh, Ujú. ese tipo de validación es suficiente o sea, tomar la información desde una parte o puede ser validar como con distintos tipos de información de distintos lugares. Mira, idealmente, y a mí me habría encantado poder tener más información acá yo puedo sacar más me voy a comparar con este, que es un dispositivo parecido, y ver cuánto se generó. Ahora, no hay, al menos en la literatura, no he encontrado información directa de se genera tanta energía, tan detallada como en ese paper con el cual me comparé. Ujú. Es ¿Ya? parece ser todo muy reciente. Tenemos igual Sí. una pregunta de Cristóbal ahí, para Ujú. que... Hola, sí, buenas. Bueno, quería preguntar si es que se sabía cuál era la durabilidad media o esperada de estos como artefactos o estas estructuras que se van a poner. Mira, en ese aspecto ya depende más de la ingeniería estructural que se ocupe, ¿cierto? De la calidad del cemento que se ocupe o de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, el ejemplo fallido que les había dado, el objeto estaba construido, lo estaban remolcando, un remolque falló, la cuestión se dio vuelta y naufragó. Y hasta ahí llegó los millones de dólares que costó construir un dispositivo de 1 megawatt. Y eso hizo que quebrara la empresa que estaba construyendo eso en su momento. Por lo tanto, hasta ahí nomás llegó y no sé, no hubo más intentos, al menos que yo conozca cerca de esa zona. Y así que en ese sentido ya va todo, hay que tener mucho cuidado en temas estructurales. Acá ¿qué puede pasar? En Europa no hay terremotos, pero sí el mar puede ser un poco más bravo en el norte. Y ahí quizás ellos tienen que tener, las olas son distintas, ya tienen mucha altura y el largo de las olas es más pequeño. El TSVM es más chico y el HS es más grande. Acá no es así, acá el HS es más chico, la altura de las olas son más bajas, pero el periodo es más largo y eso hace que vengan con mucha más fuerza desde lejos las olas. ¿Ya? Y en ese Comprendo, ahora que se sentido, llama. sí, y en ese sentido hay que tener cuidado solamente al momento de construirlo y de las decisiones ya más ingenieriles en la construcción. Mm. Y por ejemplo, tenían pensado hacer una en Cal, o Punta sea, estaban Coraumilla. bien Calomilla. Por ejemplo, hay estudios que se tienen que hacer sobre el impacto ambiental que puede tener para la fauna marítima que se habita en el lugar. Sí, en general para temas de fauna marina, ahí está estudiado que el impacto es prácticamente nulo. ¿Ya? El mayor impacto que hay es para ya más fauna terrestre por el ruido que genera la turbina Wells. ¿Ya? Y ahí dentro de ese problema están los humanos también. Y es un ruido que también, por ejemplo, es un problema que tienen, por ejemplo, las turbinas eólicas. Tienen el mismo problema del ruido. Y es algo que hay que sopesar de lo que es el beneficio que entrega de tener energía limpia de manera constante. Bueno, constante entre comillas, porque también va a haber variabilidad, pero no hay un problema con la energía solar que de noche no podéis generar, por ejemplo. Y ahí hay que sopesar bien los beneficios versus los costos. En cuanto a fauna marina, ahí no hay problema. Entiendo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Y alguna pregunta más por ahí? Yo tenía otra pregunta, pero a lo mejor era porque vi a veces que el ETA era negativo y ahí como que
me dolían un poco los ojos. Es ¿Por en la qué? gráfica. Porque entendí que el eta era la altura de la ola, ¿no? Sí, pero con respecto a un centro, que es el cero, ¿cierto? Ah, Que es la ya. altura del mar promedio. Ahí puede Ah, subir o ok. bajar, Ya. ¿cierto? Ok, entendí. Ya. Porque decía, Sí, no es con respecto al suelo marino, no es con respecto al suelo marino. ya, sí. Ahora sí me queda claro. Y bueno, no sé si alguien más tendrá consultas o alguna acotación. Y bueno, si no, podemos aplaudir de nuevo a Carlos y agradecer por su charla. Es bastante interesante. Yo creo que quedamos contentos de haber aprendido un poquito más acerca de esto, algo que nos había contado Pato, pero muy a grandes rasgos. Es increíble ver todo lo que se puede hacer con la matemática, todo lo que se puede modelar y cómo se utilizan las distintas, cómo juegan o hay como un intercambio ahí de las distintas matemáticas, o sea, de todas las matemáticas que ven los chiquillos en la carrera, de hecho se usan todas, lo que tú nos contaste hoy. Así que eso es un alivio y Andrea, interesante. sí, Andrea, y yo quería agregar un complemento eh, a tus preguntas también y a tus observaciones que me parecen muy valiosas. Eh, Porque, bueno, como contó Carlos, estamos involucrados con Patricio, ¿no es cierto? Y colegas de ingeniería civil también, y hasta el propio decano, en hacer un proyecto piloto de este dispositivo para Punta Curahuasi. Bueno, ahí se verá si logramos conseguir el, el financiamiento que permita hacer el proyecto piloto. Pero ahora lo interesante es que desde el punto de vista del laboratorio de simulación, nosotros tenemos ventajas comparativas, digámoslo así, con respecto a otras experiencias. Es decir, lo que Carlos le comentó es un trabajo bastante interesante porque no se había modelado bien las perturbaciones adentro de la cámara. ¿Mm? Porque en general lo habían hecho con modelos matemáticos de sistema cerrado, entonces no consideraban que aquí este es un sistema profundamente abierto, abierto por el lado del mar, por supuesto, pero también abierto al interior de la cámara por las perturbaciones que él describió, que son múltiples. O sea, tú no puedes suponer de que este es un émbolo que sube, que baja nomás. No, bueno, eso por un lado. Pero lo otro es que nosotros tenemos mucha confianza en que este tipo de tecnologías permitan generar energía de una manera sustentable, ¿ah? Sin contaminar al ambiente, ¿ah? Sin hacer la contaminación de las centrales termoeléctricas, por ejemplo, que son terribles. Pero al mismo tiempo, si esto llegara a resultar, dado que nosotros tenemos también un gran potencial eólico y un gran potencial solar, la idea siguiente es el desarrollo de polos de energías renovables no convencionales que diseñen redes inteligentes que permitan utilizar de manera compensada cada una de estas generaciones no contaminantes. La solar, la eólica. Y hay otro ingeniero matemático que contribuyó a hacer el diseño de la ubicación de los generadores eólicos en un parque. O sea, el diseño de un parque de generadores eólicos, que quizá lo podrían invitar en nuestro momento. Es Cristian Paris, que trabaja en el Instituto de Ingeniería Matemática de la Católica, en Santiago. ¿Ah? Y ahí vean, porque se desarrolló un software, entonces ahí ya la gente del INRIA ese software lo desarrolló al punto de ponerle muchos elementos de visualización. Entonces uno toma una torrecita, pum, la mueve dentro del dibujo
y te va diciendo cuánta energía se genera, si se pone aquí, allá, etc. Entonces ahí hay un trabajo de redes, de grafo, en el fondo optimización, etcétera, que es súper entretenido. A propósito de que ahí se usan efectivamente muchas técnicas matemáticas de las que están estudiando los jóvenes. Eso. Sí, no, felicitar a Carlos por el trabajo. O sea, a mí siempre me maravilla ver cómo situaciones tan complejas como la que describiste se pueden modelar con matemáticas. O sea, obviamente una matemática muy avanzada y que bueno, requiere muchos años de estudio para poder jugar con ella. Pero me parece increíble que se pueda modelar y que puedas llegar como a cosas tan concretas como decir cuál es el diámetro que tiene que tener esta turbina. A mí me parece así como maravilloso, de verdad. Es muy increíble. Así que, sí, gracias Rolando por el dato. Vamos a comunicarnos con Cristian París, sí. Cris y con Cristian. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por la presentación y por tu tiempo. Gracias, Andrea, por la invitación. Así. Y sí, y gracias a todos por la atención y por participar. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.